Mi nombre es Walter Bobadilla, soy magíster en didáctica de la educación superior y me desempeño como director del Instituto de Formación Docente de Maldonado y soy diplomado en planificación y gestión educativa. En este espacio el propósito es compartir lo que tiene que ver con el seminario de proyecto de centro en instituciones educativas. Con respecto a cuando nosotros estamos trabajando o hablando de un proyecto de centro en una institución educativa, lo tenemos que ver, lo tenemos que abordar desde la complejidad. Desde la complejidad que está instalada en la sociedad, desde la complejidad del conocimiento y también desde la complejidad de todo aquello que acontece en la institución educativa. Por eso decimos que esta sociedad, a la que se le ha dado en denominar la sociedad de la comunicación y de la información, la sociedad esta del siglo XXI, es una sociedad compleja, ¿sí? Que se caracteriza por la complejidad, pero que también, y esto también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros desarrollamos un proyecto de centro, es imprevisible, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que es imprevisible? Bueno, lo vamos a ver dentro de unos minutos. Tiene que ver con que ya no podemos seguir el paradigma positivista de que a una determinada causa le corresponde un determinado efecto, sino que nosotros como educadores nos encontramos frente a un momento histórico en el cual existen multiplicidad de causas, pero además no todas las causas influyen de la misma manera en los diferentes contextos en los cuales se desarrolla la institución educativa. Por otra parte, tenemos que tener algo en cuenta, y es que esta sociedad ha sido definida como un conjunto de sistemas, ¿sí? Entonces, este conjunto de sistemas que tiene que ver con la teoría del caos, nos habla de una sociedad en la cual hay un sistema se define, ¿verdad?, como una totalidad organizada de alguna manera, ¿sí? Ahora, ese sistema también tiene límites, ¿tá? Que son límites precisos y que a su vez están contribuyendo cada uno, o sea, sus partes contribuyen a mantener el todo. Ahora, sus componentes se van a ir determinando de diferentes maneras unos a los otros y se van a ir interrelacionando de formas diversas, ¿sí? Por lo tanto, existe un conjunto de relaciones entre esas partes que conforman el sistema, ¿sí? Ahora, esas relaciones están atravesadas permanentemente por el cambio. Un cambio que en la temporalidad se observa cada vez más vertiginoso, ¿sí? Con mayor velocidad, ¿sí? Entonces, las uniones que existen, los nodos que existen entre las partes que conforman ese todo, van a ser complejas, van a ser cambiantes, ¿sí? Van a estar interrelacionadas y va a haber entre ellas no relaciones de causalidad, sino que justamente van a existir múltiples variables que van a intervenir en la sociedad y en los procesos educativos dentro de una institución educativa y en la gestión de la institución educativa. Una gestión que ahora vamos a ver, tiene que ver con lo macro, es decir, con el sistema educativo, pero que también tiene que ver con lo micro, y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar en conjunción con lo macro, y vamos a ubicar el proyecto de centro de una institución educativa. ¿Tá? Entonces, ¿qué
¿qué es lo que ocurre? Las partes que conforman ese todo, ese sistema del que yo les hablaba recién, se van a ir retroalimentando, se van a ir vinculando, van a ir cambiando, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, el proyecto o de alguna manera la gestión de una institución educativa va a tener que ir desarrollando en este nuevo contexto la capacidad de dar respuesta a esos problemas o a esas situaciones complejas, caóticas e impredecibles que se nos van a ir presentando. Entonces, también van a aparecer, y que tiene que estar relacionado con lo que acabo de decir, los denominados emergentes, ¿sí? Que son efectos que aparecen y que no se relacionan linealmente con ninguna causa, pero que tampoco se pueden prever, es decir, no se pueden ver desde antes, sino que esos emergentes tienen la característica de presentársenos en un momento determinado, ¿sí? Se nos presentan prácticamente todos los días, los que estamos a cargo de instituciones educativas lo sabemos. ¿Y qué ocurre? Esto también va a impactar sobre la diagramación y sobre el proyecto de centro educativo, del centro educativo. ¿Por qué? Porque el proyecto de centro educativo, ¿sí?, también tiene que acompañar este cambio de paradigma en el sentido de que tiene que desarrollarse dentro de un marco de flexibilidad y de atención a esos emergentes que pueden, o mejor dicho, que van a ir surgiendo. Entonces, este cambio de paradigma del que yo estaba hablando recién tiene que ver con qué cosa. Tiene que ver con una ruptura del pensamiento lineal, que ya lo estuve viendo. Tiene que ver con lo que se denomina la emergencia de procesos no esperados que surgen en el marco de posibles alternativas. Y acá hay otra cosa muy importante: posibles alternativas. Y cuando hablamos de posibles alternativas, decimos ¿qué cosa? Que un problema no tiene una única solución, ¿sí? Sino que un determinado problema, una determinada situación sobre la cual yo quiero avanzar o quiero transformar o quiero innovar, ¿sí?, va a tener ¿qué cosa? Bueno, va a tener que ser estudiada, tener un diagnóstico preciso sobre la situación de partida, ¿sí? Pero, ¿qué va a ocurrir? En ese proceso van a surgir los emergentes, esa emergencia de la que nosotros hablábamos, y por lo tanto el proyecto, esa planificación, se va a tener que ir adaptando a la misma, ¿sí? ¿Qué hablamos? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de atractores? Bueno, ¿qué son? Bueno, son puntos de equilibrio que van a permitir, ¿qué cosa? Que van a permitir la configuración de un Estado. Entonces, por ejemplo, lógicamente, yo presento una institución educativa. ¿De qué manera? Bueno, hasta el momento inmersa, sí, en una teoría de la complejidad, del caos, de lo impredecible, de lo imprevisible, pero también ahora vamos a agregar que hay puntos de equilibrio, que una institución educativa tiene, todos sabemos, por ejemplo, una cultura institucional, tiene determinadas tradiciones que ahora vamos a ver que a veces pueden operar como cerrojos. ¿Qué son los cerrojos? Son patrones de comportamiento, ¿sí?, que han sido adoptados por una determinada institución, ¿sí?, que está dentro de ese sistema organizacional de la institución, que se afianzó de tal manera que se opone a los cambios. Y muchas veces en las instituciones educativas, justamente, un proyecto de centro surge precisamente para, de alguna manera, poder
abrir algunos cerrojos y poder transformar y sobre todo poder innovar, ¿sí? Cuando se habla de fractal geométrico, estamos hablando de una medición, ¿sí?, de los procesos reales, esos procesos reales que nosotros de alguna manera los vamos a poder diagnosticar o vamos a poder realizar una investigación sobre una parte de la realidad de la institución educativa, ¿sí?, y que nos va a ofrecer insumos para poder caminar hacia el norte que nosotros nos propongamos. Por otra parte, nosotros vamos a decir que el eslabón entre la causa y el efecto, como ya lo dije, se rompió y es difícil de determinar. Por eso acá, cuando hablamos del fractal geométrico, nosotros de alguna manera podemos llegar a hacer una fotografía, un diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestra institución educativa, de una parte de la realidad institucional, ¿sí?, pero nunca vamos a poder abarcarlo todo, inclusive las percepciones que van a tener los actores institucionales sobre la misma situación va a ser diferente. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos cambios y qué tienen que ver con el triángulo didáctico? Bueno, la institución educativa, su principal objetivo, ¿sí?, de alguna manera se focaliza en desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje ¿de qué cosa? Bueno, de ese saber sabio de que hablaba Yevalar, o de ese conocimiento del cual de alguna manera nosotros venimos hablando, que tiene determinadas particularidades y que en la actualidad se presenta con características especiales que también tienen que ver de cómo circula ese conocimiento, ¿sí?, en la red, y además el acceso que pueden tener los docentes, los estudiantes, a ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El conocimiento, ese triángulo didáctico, esa transformación del saber sabio al saber enseñado, que de alguna manera yo podría decir que es el corazón de la institución educativa, sin desmerecer otras situaciones que también se presentan y lógicamente son objeto de tratamiento por parte de un determinado proyecto, nos damos cuenta cuando analizamos los mismos que de una manera o de otra todos de alguna forma confluyen hacia dónde, hacia qué dirección. Bueno, a que de alguna manera esos procesos de enseñanza y de aprendizaje se logren. ¿Y se logran cuándo? Cuando el saber sabio es transformado y es aprehendido por los estudiantes. Ahora, los cimientos, es decir, este triángulo didáctico de que estamos mirando acá, sigue vigente, ¿sí? Lo que se ha redefinido en este momento, ¿qué es? Son los elementos. O sea, los elementos siguen siendo los mismos, pero ahora no podemos hablar del conocimiento como se hablaba en el siglo XIX. También se han desarrollado nuevas estrategias de aprendizaje y la didáctica ha ido avanzando. Nuevas formas de aprender, ¿sí?, que van desarrollando nuestros estudiantes a medida que avanza, y que avanza la tecnología sobre todo, que han dado lugar a, por ejemplo, al conectivismo, y que de alguna manera impactan también en qué cosa, en la forma de ver el mundo de ese estudiante, en la forma de relacionarse ese estudiante con el conocimiento, pero también en la forma en que el docente se relaciona con el conocimiento, se relaciona con los aprendizajes, se relaciona con el estudiante, se relaciona con la institución educativa, y la forma en que la institución educativa de alguna forma gestiona o
lleva adelante acciones para que esos procesos de enseñanza y aprendizaje del conocimiento puedan desarrollarse de la mejor manera. Entonces, si nosotros nos planteamos la escuela, los cambios en la escuela, ¿cómo se pueden llevar a cabo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se hablaba hace un ratito de un nivel macro que tiene que ver con el sistema educativo. Muchas veces nosotros hemos formado parte o hemos asistido o se habla de reformas educativas que tienen por objetivo cambios estructurales de transformación y que por supuesto van a involucrar, o sea, vamos a ir de lo macro a lo meso y luego a lo micro, que es la institución educativa en sí. Desde lo macro impacta en lo meso, es decir, en el sistema educativo en el cual tenemos las políticas educativas que impactan en el sistema educativo y en el consejo, hablando acá en Uruguay, o sea, en el desconcentrado, en el cual, o sea, en el nivel, para hablar en nivel de forma más genérica, en el nivel educativo, en el cual las instituciones educativas se dividen, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, ¿sí? Y luego ese nivel micro, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se puede llevar adelante dentro de la institución educativa y donde vamos a enmarcar el proyecto de centro educativo como una forma de planeamiento, de planificación educativa dentro de la institución, que va a tener por objetivo, ¿qué cosa? La mejora, ¿sí?, de situaciones problemáticas, ¿sí?, que vamos a ver en el seminario, situaciones problemáticas que son situaciones que de alguna manera no nos conforman y que queremos transformar, que queremos cambiar dentro de la institución, y también lo que tiene que ver con la innovación educativa. La escuela, ¿sí?, la institución educativa, es un terreno fértil para la innovación educativa. La innovación educativa tiene que ver justamente con lograr avanzar en aspectos didácticos, pedagógicos, conceptuales, de una manera diferente a lo que se viene haciendo. Por otro lado, en el nivel organizacional de la institución educativa, nosotros nos vamos a encontrar con el aula, ¿sí?, donde se lleva adelante ese triángulo didáctico, esa transposición didáctica de la que hablaba recién, la escuela, como ya decíamos, que está en un nivel micro, y el sistema educativo en nivel macro. Estos niveles de organización están relacionados por la normativa, están relacionados también por aquello que se puede o no se puede hacer dentro de la escuela o dentro del aula. ¿Por qué? Porque hay un sistema organizacional que de alguna manera impacta y tiñe, ¿sí?, a aquellos aspectos que se van desarrollando dentro de una institución educativa y que lógicamente luego van a tener su impacto en el aula. Entonces, esta escuela del siglo XXI debería organizarse en base al conocimiento, ¿sí? Entonces, este conocimiento tomado ¿desde qué lugar? Como el conocimiento como un espacio de descubrimiento, ¿sí? Un conocimiento que está en permanente cambio, un conocimiento que es variado y que también es múltiple, ¿sí?, pero que de alguna manera estructura, le da cierta
¿cierto? Como decía hoy hace un ratito, le da el norte a la institución educativa. Por otra parte, para poder lograr para poder lograr los objetivos institucionales, el planeamiento educativo, o sea, el planeamiento institucional, es muy importante. Entonces, nosotros vamos a ver en el seminario los distintos tipos de planeamiento, la planificación clásica, la estratégica situacional y la planificación en la complejidad, sobre la cual en un momento voy a sobrevolar. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que es importante conocer los diferentes paradigmas de planeamiento y de planificación institucional, porque de todo se aprende y ninguno surgió de la nada. Es decir, todos tienen su razón de ser y todos además, de alguna forma o de otra, coexisten o conviven. Cuando nosotros hablamos de paradigma, no significa que abandonemos totalmente el paradigma anterior o hagamos un rechazo o una oposición total, sino que de alguna manera se van a tomar algunos aspectos que de pronto en esta institución educativa, en este contexto, a mí de alguna manera me sirvan. Ahora, el proyecto de centro en instituciones educativas desde el paradigma de la complejidad tiene que ver con tener en cuenta la visión, es decir, tener en cuenta cuáles son los objetivos y poder delimitar o delinear objetivos claros que de alguna manera nos marquen el rumbo hacia el cual nos encaminamos. Entonces, esos pasos tienen que ser detallados, explícitos, conocidos por todos, tienen que existir metas, pero no solamente conocidos, también compartidos por los diversos actores institucionales que van a estar involucrados en el proyecto educativo. Ahora, como decíamos al comienzo, el tema de la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con la adecuación permanente de ese proyecto a los diversos emergentes que vayan surgiendo a medida que el proyecto se desarrolla. El proyecto, como toda planificación, no se desarrolla en forma instantánea, sino que tiene un tiempo, después vamos a trabajar sobre ello, de duración, ¿sí? Por otra parte, lo que se denomina la ayuda. ¿Qué es la ayuda? Es el hacer compartido. Es lo que hoy por hoy se llama en los equipos de gestión o desde la gestión el liderazgo distribuido, ¿sí? La ayuda que de alguna manera tiene que ser adecuada a las necesidades de los tiempos y del contexto y de los emergentes que van surgiendo a medida que avanzamos en la concreción del proyecto. Por otra parte, el control. ¿Qué es el control? Es lo que en la evaluación estratégica situacional se le denomina la evaluación, ¿sí? ¿El control qué es? Es el seguimiento de ese proyecto, es la evaluación de los procesos y la evaluación de los resultados que se van obteniendo a medida que se desarrollan las actividades que se llevan a cabo, o sea, que se llevan a cabo las acciones y se desarrollan, perdón, las actividades, y que se van concretando los objetivos que nos planteamos para poder arribar a ese cambio, a esa transformación, a esa innovación que nos planteamos en el proyecto educativo de centro. Por otro lado, los canales de comunicación también son muy importantes y tienen que ver justamente con el conocimiento por parte de los actores institucionales acerca de cómo se va desarrollando ese proyecto
y cuáles son esos resultados y esa evaluación y esa adecuación a los emergentes bueno, que se van llevando adelante en esta institución que yo comencé situándola en una sociedad compleja, pero que también es compleja. Bueno, con esto vamos terminando esta presentación y bueno, los espero encontrarnos en el seminario que se va a llevar a cabo. Muchas gracias.